Muy bien, ya podemos comenzar. Saludos a todas las personas aquí presentes. Juan que menciona que está en Monterrey, perfecto. Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a estas sesiones de Club de Matemáticas. Lo que vendría haciendo este curso, pues va a ser matemáticas aplicadas a la inteligencia artificial. Vamos a estar viendo más que nada pues estos fundamentos matemáticos que se requieren para poder pues llegar a temas de inteligencia artificial como machine learning o deep learning, ¿no? Estas sesiones son sesiones eh, de 1 hora y al menos de momento se tiene previsto 6 sesiones, ¿vale? Ahorita hablaremos de ello más al ratito. Me presento, mi nombre es Giovanni Cepeda, me pueden llamar Gio. Soy sensei dentro del GDG Ciudad de México y también, bueno, formo parte del AI Club. Y aquí también Quique Díaz, bueno, Enrique Díaz, le podemos decir Quique, en la cual es nuestro organizador principal, tanto en el GDG Ciudad de México como el AI Club. Um, pues, ¿quién? Me voy a presentar un poquito más. Um, bueno, yo actualmente me dedico al área de datos e inteligencia artificial. Actualmente trabajo en lo que es DBF. DBF es una empresa en la cual Quique colaboró para eh, su fundación. Quique es co-founder de DBF y ahí precisamente fue donde nos conocimos. Me gustan mucho las matemáticas, se me hacen geniales. No estudié tal cual una carrera de matemáticas, sino que yo llevé las matemáticas como aprendizaje eh, personal, ¿no? Dicen por ahí, autodidacta. Eso conllevó a que participara en varias ocasiones en Olimpiadas. Participé en 2 ocasiones, en 2 Olimpiadas nacionales, la, en el Pierre Fermat y del Instituto Politécnico Nacional y también en el de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Y bueno, varias regionales en el Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente de México. Ahí en estos últimos tuve la oportunidad de recibir unas medallas. Eh, Digo, creo que al final estar galardonado no, creo que tal cual no define el gusto que tengo por este tópico. Con o sin medallas, a mí me gusta mucho esto. También pues colaboré con Quique cuando fue la transición, ayer lo mencionaban, la transición de participar en la aceleradora de Techstars. Bueno, yo también estuve en el equipo en la cual cuando participamos para la financiación en esta aceleradora en Estados Unidos. Digo, es un resumen. Creo que cada uno de nosotros tiene su propia historia, ha hecho muchas cosas. Entonces creo que a lo que conlleva a estos puntos, creo que he dicho suficiente. Sin embargo, si quieren conectar conmigo, les comparto mi LinkedIn para que conectemos, ¿vale? Ahí estamos para lo que se ofrezca. Aquí les dejo la liga. Y pues nada. Quería preguntarles si vamos bien hasta el momento. Solo me he presentado, no hemos mencionado nada más. ¿Vamos bien hasta el momento? Vamos a utilizar un código, ¿va? Vamos a poner 1 si todo bien
y 0 si hay dudas o algo así, ¿va? Entonces, ¿vamos bien hasta el momento? Ah, perfecto, Ángel, muchas gracias. Naomi, muchas gracias. Chris, muchas gracias, amigo. Muy bien. Ok, ahora, lo que acontece a esta sesión, pues va a ser en función a lo siguiente. Vamos a ver lo que son matemáticas para inteligencia artificial. Vamos a estar viendo 5 temas. El primer tema, aquí creo que voy a cambiar el orden. Digo, todavía lo estoy meditando. De momento se ve así, pero si hay cambios lo estarán viendo en la siguiente sesión, pero los temas son los mismos, ¿va? De momento, el tema 1, digamos que este es el tema 0. El tema 1 es Introducción al cálculo infinitesimal y avanzado. Esto es porque pues vamos a estar entendiendo más que nada cómo la derivada nos ayuda a poder realizar ciertos algoritmos de optimización, eh, algoritmos que pues, actualmente ya podemos decirles clásicos, ¿no? ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial ha aumentado tanto que actualmente nos encontramos en el desarrollo de los LLMs y también del desarrollo del GenAI, ¿no? En la cual pues ambos pues, son provenientes del Deep Learning en escenarios muy específicos y pues bueno, conllevan un poco también el procesamiento del lenguaje natural. Entonces, como ya es un tópico muy desarrollado, pues decir, por ejemplo, no sé, descenso de gradientes o este tipo de cosas, pues ya es hablar como algoritmos clásicos, ¿no? Entonces vamos a estar, para poder entender esos algoritmos en su momento, pues hay que entender qué hace la gradiente, por qué tenemos derivadas direccionales o que también podríamos verlos como derivadas multidimensionales, cómo eso proviene de la misma derivada, su contraria que es la integral y así muchas cosas más, ¿no? Claramente como las sesiones tienen una duración de 1 hora, pues se va a compartir un poco masticado, pero algo que suelo hacer, al menos aquí las personas que me conocen y que han tenido la oportunidad de tomar sesiones anteriores del GDG conmigo, es que suelo compartir libros. Mi propia librería se los comparto a ustedes. Y en este caso no es la excepción. Al final de la clase les comparto mi biblioteca personal, ¿vale? No suelo tener muchos libros. Antes sí lo hacía. De hecho, antes solía tener de 3 a 5 libros por tema. Ya no hago eso. Cuestiones mías, ¿no? Pensamientos minimalistas, lo que sea, reducción del consumo digital. Entonces, mi biblioteca está un poco limitada hacia los temas, pero generalmente está completa, es considerablemente completa, así que considero que les puede ayudar. Retomando, vamos a tener el tema 2, que es Introducción al álgebra vectorial y al álgebra lineal. Esto es muy importante porque muchas veces en las universidades se nos enseña realmente álgebra vectorial y no tanto álgebra lineal. ¿A qué me refiero? Claramente quienes aquí presentes tengan un background de matemáticos o de ciencias tipo físicos, pues ellos sí es altamente, bueno, los matemáticos sí, los físicos es altamente probable que sí hayan visto álgebra lineal bien, pero muchas ocasiones en las ingenierías, no en todas, álgebra lineal se les enseña más bien como álgebra tipo vectorial o álgebra matricial también. Entonces, por eso aquí hacemos énfasis y diferenciación entre álgebra vectorial y lineal, ¿vale? Álgebra lineal es cuando empezamos ahora sí que a entender lo que son espacios vectoriales, eh, cómo pues vamos desarrollando, bueno, vamos entendiendo ciertas propiedades importantes de los vectores, entendemos un poco las matrices, sus operaciones y la gran importancia de la multiplicación matricial. La multiplicación matricial literalmente conlleva a una de las áreas más importantes del álgebra lineal, que son transformaciones lineales. Y es que al final las transformaciones lineales, eh, no sé hasta qué tanto abarquemos, pero las transformaciones lineales inclusive nos ayudan a poder resolver ejercicios de derivadas e integrales, porque al final, cuando se va desarrollando todo esto, la derivada y la integral
se descubren que son operadores lineales. Entonces, a través de transformaciones lineales, perdón, puedes resolver ejercicios que con las mismas propiedades de cálculo se pueden resolver. Como el tema 3 vamos a tener probabilidad y estadística. Disculpen, ¿me escuchan bien o me escucho muy bajito? Sí, me escuchan bien. Ah, ok, pero es que me mandaron un mensaje de que si subo tantito el audio, pero todo me escuchan bien. Ah, perfecto. Gracias. Ok, perfecto. Vale, muchas gracias. Ok, aquí en probabilidad y estadística, bueno, vamos a estar entendiendo eh, un poco más, esto va a estar enfocado un poco más hacia los datos, porque pues aquí se descubre que entraremos un poco más en función en esa clase, pero un dato pues no es más que un evento, ¿no? Entonces, tenemos diferentes maneras de estudiar el evento. Cuando son eventos, no encuentro ahorita la palabra, bueno, ahorita no encuentro la palabra, disculpen, pero la idea es de que un evento lo puedes estudiar mediante la física. eh, Cuando los eventos no son tan aleatorios, puedes, o nada aleatorios, los estudias con física, pero cuando empieza a haber aleatoriedad en los eventos, usas la probabilidad, ¿no? Entonces aquí empezamos a ver que vamos a tener física y probabilidad como dos formas de estudio de un evento, luego desarrollamos la probabilidad para empezar a aplicarla a través de la estadística. La estadística, pues empezamos a entender lo que son la estadística discreta, la inferencial, y cómo de la inferencial llegamos al aprendizaje estadístico. Cuando llegamos a esa parte, le vamos a poner un poco pausa, porque vamos a desviarnos tantito para entender lo que son las estructuras discretas, o mejor conocidos como matemáticas discretas, y cómo se enlaza a través de los métodos numéricos. Ya que al final los métodos numéricos son algoritmos, ¿sale? Son algoritmos discretos, ¿no? De cálculos continuos, pero al final es un subderivado de algoritmos, y algoritmos provienen de las estructuras discretas o matemáticas discretas. Ahorita lo vamos a construir mejor cuando vayamos avanzando en la clase de hoy. Y por último, vamos a estar viendo introducción al aprendizaje automático y el aprendizaje profundo. Esto va a estar muy interesante, porque hace un momento mencionamos que la inteligencia artificial actualmente está muy desarrollada, eh, a tal hecho, de tal forma, perdón, que si bien interactuamos de forma sencilla con Gemini, ChatGPT, Cloud, eh, pues todos estos, todos estos eh, IAs, ¿no? Dependiendo de su compañía Google, OpenAI, Anthropic, ¿no? Su propio LLMs. Al final, para poder entender un LLM, hay que entender qué hay antes de. Entonces, incursionarnos sobre estos temas de aprendizaje automático y profundo, pues nos va a ir entendiendo un poco a poco qué es lo que vamos a ir llegando sobre, y ahora sí que los temas de, por ejemplo, GenAI, o los temas de LLMs, que por supuesto los LLMs requiere saber también procesamiento de lenguaje natural, y como se involucra el PLN o procesamiento de lenguaje natural, conlleva también estudiar lo que es el lenguaje. Entonces, son muchas cosas, por eso a mí me encantan estos temas, porque, o sea, no es que te vuelvas un todólogo, pero aprendes tantas cosas, o sea, apenas les estoy mencionando lo que es el temario, y ya de estas cosas involucramos, bueno, o sea, dentro de mi diálogo, hemos mencionado
probabilidad, estadística, por lo que está aquí, ¿no? Álgebra lineal, cálculo, etcétera. Pero también hemos dicho datos, hemos dicho física, hemos dicho lenguaje, hemos dicho algoritmos, o sea, como que para poder entender varias cosas hay muchos subs, ¿no? Y creo que esto está padre porque aquí tenemos mucho por qué aprender y nada, creo que siempre va, si de por sí esto avanza súper rápido, eh, a pasos gigantescos, literalmente, no puedes ni siquiera ponerte pausa 2, 3 meses porque ya se actualizaron las cosas y 2, 3 meses ya es viejo, ¿no? En estos temas de los LLMs. Entonces, pues nada, esto es lo que vamos a estar viendo. Aquí me gusta mucho recomendar el libro de Practical Statistics for Data Scientists de O'Reilly. No es que este libro tenga todo lo que está aquí, claramente muchas personas aquí presentes me he de suponer que vienen de ciencias, de ingenierías, y sabemos que, o inclusive, ¿no? Alguna licenciatura, por supuesto, que haya conllevado alguno de estos tópicos aquí mencionados. Eh, y no me dejan mentir, cada uno de estos por lo menos son de 2 a 3 semestres, ¿no? O sea, casi, casi lo que está aquí, estos 5 temas, casi, casi es un plan académico de matemáticas para inteligencia artificial. Casi, casi. Pero en lugar de verlo casi 6 meses, 6 meses, en lugar de verlo toda una carrera, pues aquí va a estar súper sintetizado en 6 clases. Entonces, pues nada, esto es lo que vamos a estar trabajando en estas semanas. Me gustaría preguntarles a todas y a todos si vamos bien hasta aquí. Perfecto, Naomi. Muchas gracias. Chris, muchas gracias. Muy bien. Espero que todas y todos los demás aquí presentes también vayamos bien. Y ahorita nada más veo la participación de Naomi y Christopher que pusieron unos. Si los demás y las demás también pudieran participar con unos, me ayudaría muchísimo para poder saber que vamos bien. Esta sesión, que es la primera, gracias Rogelio. Esta sesión, que es la primera, va a ser una sesión teórica. Eh, ya a partir de la primera, digo, claramente son matemáticas, va a haber teoría, ¿no? Pero esta sesión es la que va a haber más teoría, vamos a verlo de esta manera, pero es teoría constructiva. O sea, no es algo que yo les vaya a definir por completo, sino que todos vamos a ir construyendo. Este tipo de sesión no es la primera vez que lo damos, o sea, ¿cómo decirlo? Quienes han tomado clase conmigo en el pasado en cuestión de matemáticas, yo siempre empiezo con esta clase, o sea, muchos de los que vean esta sesión de hoy van a estar viendo literalmente un déjà vu, pero está bien. Para quienes no hemos tenido la oportunidad de coincidir en sesiones, pues esto que vamos a ver es la primera vez que lo van a ver. Por eso me gusta mucho repetirlo porque considero que es muy importante. Entonces, vamos a empezar. Voy a utilizar lo que es Canva. Tengo una pizarra electrónica para simular lo que es eh, un pizarrón. Ya puedo moverlo. Sí. ¿Logran ver esta pizarra? Bueno, este espacio de diseño de Canva. Perfecto. Muchas gracias. Ok. Vamos a empezar a interactuar, ¿sale? Como les mencionaba, esta sesión es como que la más teórica, pero va a ser constructiva, o sea, todos nosotros aquí la vamos a construir.
se me hace dinámico, digo, si vamos a ver teoría, pues prefiero que, para que no nos aburramos, ¿no? En ese sentido, pues me gustaría que pudiéramos interactuar lo más que se pueda, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Cuando somos infantes, cuando, según el caso aquí presentes, cuando éramos niños, cuando alguna de ustedes fue niñas, ¿no? Eh, pues nos enseñan las matemáticas, ¿no? Me gustaría preguntarles, ¿cuál es el primer acercamiento que tenemos cuando nos enseñan matemáticas, cuando somos pequeños? Aquí les pido participación, sumas, restas, los números pares, números naturales. Ok, gracias Paulo, Luis Martínez, muchas gracias. ¿Qué más? Vayamos un poco más atrás. ¿Qué más? ¿Qué más nos enseñan literalmente? Eh, división, me imagino que es eso, Ángel. Am, ¿Cómo le llamarían ustedes a, por ejemplo, bueno, aquí en México tenemos algo muy clásico que es los ejemplos de Pepito, ¿no? Pepito tiene tres manzanas y le da una a su profesora. ¿Cuántas manzanas le quedan? Muy bien, Daniel. Aritmética. Y Rogelio, aritmética básica. Muy bien. Entonces, partimos de lo que es la aritmética. Y aquí en la aritmética claramente hay muchas cosas por aprender, por supuesto, pero siendo breves, ¿no? Voy a poner tres. Número uno, nos enseñan, por ahí pusieron números, ¿sale? Números. Claramente la aritmética también incluye sumar con decimales, etcétera. Digo, si bien lo que voy a poner aquí tal vez sea un poco más avanzado que un niño pueda aprender, nosotros que ya estamos ya más adultos, pues sabemos que al final es la interactividad entre los números reales. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos lo que son sus operaciones básicas, y tenemos el conteo, ¿no? La operación de conteo. ¿Vamos bien hasta aquí? Excelente. Muchas gracias. Ahora, esto es cuando somos infantes, ¿no? Cuando estábamos chiquitos. Ahora, después crecemos, entramos en una etapa en la que nadie nos comprende, entramos a la adolescencia y para acabar de amolar, si las matemáticas a muchas personas se les hace difícil, pues ahora le agregamos letras. Muy bien, Luis. Llegamos al álgebra. Ahora, aquí en álgebra hacemos introducción a las variables, que en este caso son las incógnitas, ¿no? Vamos a verlo de esa manera. Encuentra el valor de X y despejas y shala, ¿no? Aquí también empezamos a interactuar con las ecuaciones y nos empiezan a enseñar que las ecuaciones no son más que comportamientos de patrones de otros números pertenecientes a la aritmética. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, ¿me pueden apoyar, por favor, mencionándome un ejemplo de una suma cualquiera? El que a ustedes se les ocurra, los números que a ustedes se les ocurra, una suma cualquiera, que sean pequeños, o sea, tampoco vamos a vernos tan espléndidos de 1752 más así. Ok, voy a poner 2 más 2, esto es igual a 4.
Aquí voy a tomar los últimos dos dígitos de Daniel, no, tampoco quiero acomplejarme más, solo es un ejemplo sencillo, ¿no? ¿Qué más? Muy bien, Luis, exacto. Yo podría continuar, por ejemplo, voy a tomar el 6 más 4. Digo, aquí puedo poner diferentes escenarios, 7 más 9, como puso Naomi, muchas gracias. Pero eh, cuando nosotros empezamos a estudiar los números reales, aprendemos algo que se llaman axiomas, ¿no? Estos axiomas nos enseñan que vamos a tener algo que se llama la adición, que conlleva el operador suma, ¿no? Luego, esa adición conlleva a un inverso, que es lo que llamaríamos como resta, ¿no? Que es la adición inversa, pero no deja de ser adición. Entonces, al final, si yo tengo 6, a ver, espérame tantito. Si yo tengo, por ejemplo, menos 4 más 6, ¿eso cuánto da? Al menos 4 le estoy sumando 6, ¿no? Eso, muy bien, Daniel, eso da 2. Exacto. ¿Qué pasa si aplicamos ley conmutativa? Simplemente tendría 6 más menos 4, porque al final recordemos que el, el menos también nos menciona para poder ubicar la posición del número en la que estamos operando. Entonces aquí simplemente es que al 6 le estamos sumando a una posición aditiva inversa, que simplemente eso significa que estamos teniendo un 6 menos 4, ¿no? Que es lo que vemos como propiedades de los signos, más por menos menos. 6 menos 4, 2, ¿no? Que es lo que tenemos acá. Y aquí sin problema alguno, ¿no? Igual con mutatividad, 4 más 6 y pues eso es 10. ¿Sale? Ahora, ¿por qué lo menciono de esta forma? Porque con esto voy a utilizar la expresión que Luis nos compartió. Luis, muchísimas gracias. En la cual siempre voy a partir de un número. Este número, pues es un número cualquiera, ¿no? Este es un etcétera, es un A. Luego siempre va a tener más, más, más. Inclusive teniendo un menos, siempre hay un más. Entonces tengo un más. Y el segundo número puede ser igual o no. Y en este caso, al tenerlo de esa forma, al no saber si son iguales o no, pues podemos poner simplemente un B. Y si en algún momento son iguales, pues perfecto. Y si no lo son, A más B, pues ponen, está perfecto. Ahora, muchas veces los resultados no van a ser igual que los dos términos anteriores que estuvimos utilizando. Entonces siempre es un C. Sí y solo si el segundo término operar o el primero también puede ser, no estamos ocupando el elemento neutro, que ese es el número 0, ¿no? O sea, claramente si yo tengo una A más 0, pues esto es A, ¿no? Entonces, ahí no aplica lo del igual a C. Pero al menos en estos escenarios más generales, yo puedo escribir n cantidad de ejemplos en suma, pero siempre lo voy a poder resumir de esa manera. Entonces ahí es donde empezamos a ver ecuaciones o inclusive expresiones algebraicas. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Disculpen. Muchas gracias. Muy bien, ahora, eh, siempre me gustó verlo de esta manera. Digo, a mí me gustan las computadoras desde que soy niño. Digo, mi papá, a mí y a mi hermano nos inculcó mucho esta parte técnica cuando éramos chavitos. Entonces, pues digamos que claramente no desde niño, no tenía esa habilidad de abstracción, pero cuando empiezo a entender las cosas, por ejemplo, entiendo que es un algoritmo, ¿no? Estoy hablando finales de prepa, inicios de universidad, yo empiezo a asociar.
pienso que la habilidad de asociación es una habilidad muy poderosa, porque puedes observar patrones en donde muy difícilmente otras personas pueden verlo, ¿no? Pero si tienes la habilidad comunicativa bien desarrollada, pues lo que tú ves puedes hacer que las demás personas lo vean también. Entonces, yo empecé a ver el álgebra como la parte, o sea, todavía no es, por supuesto, pero yo siempre pensé que el álgebra es como decir algoritmo de la aritmética, ¿no? ¿Por qué? Porque empezamos a utilizar términos generales gracias a las variables, ¿no? A, B, C. Y simplemente, pues un algoritmo es una serie de pasos para poder lograr un comportamiento. Este comportamiento puedes generalizarlo y puedes optimizarlo, ¿no? Entonces, al simple hecho de conocer una ecuación que me ayuda a determinar n cantidad de eventos, pues ya generamos un algoritmo, porque generamos una fórmula en la cual podemos entender la naturaleza de lo que está sucediendo conforme a un suceso. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Bueno, yo lo empecé a ver de esa manera. Entonces, eh, implícitamente, ¿no? Por así decirlo, gracias, Robson. Implícitamente, bajo mi perspectiva, y tal vez por ahí alguna otra persona lo ha mencionado, yo estoy, yo soy fielmente, bueno, me gusta pensar, ¿no? En que eh, la originalidad de nuestros pensamientos eh, es, eh, es corto, porque a alguien más se le puede ocurrir también, si no es que ya se les ocurrió, ¿no? Entonces, yo estoy muy seguro que esta forma de ver la álgebra, que simplemente es la forma resumida de la aritmética, pero con fórmulas, alguien más ya lo vio de esa manera, ¿no? Digo, tampoco es el gran descubrimiento, pero creo que esto puede ayudar también a poder ver de diferentes maneras, pues esto que nos enseñaron durante mucho tiempo. Voy a borrar esto que nada más me ayudó a desarrollar, ¿no? Muy bien. Ahora, borré algo que borré. El acento en la A, ¿no? Sí. Ahora, una tercera cosa. Al final entendemos que las ecuaciones pues, no es más que la, la expresión algebraica con resultado, ¿no? De un acontecimiento. Pero si lo empezamos a extrapolar al mundo, pues en este momento, inclusive lo podemos ver con todos nosotros aquí presentes. En todo momento, eh, muchas personas me están viendo y yo estoy impartiendo, o sea, estamos coincidiendo en este momento sobre esta sesión. Entonces, está sucediendo varios eventos a la vez, evento 1, evento 2, que feo 2, evento 3, y están sucediendo al mismo tiempo. ¿Cómo podríamos llamar a los eventos que interactúan entre sí bajo un mismo escenario? Claro, estos eventos están expresados en ecuaciones, ¿vale? Entonces voy a tener ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, que es que no sé por qué se me ocurre así ponerla, potenciaciones. No, no lo llamaría de esa forma. Lo voy a escribir de esta forma. Ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, y todas interactúan entre sí. Que en este caso, voy a poner un ejemplo, la ecuación 1 puede tener, no sé, este comportamiento, la ecuación 2 puede tener este comportamiento, y la ecuación 3 podría tener, no sé, este comportamiento. Y estas tres ecuaciones están
teniendo este punto en común, que podría ser, este punto podríamos ser nosotros, ¿no? Este punto en común, a lo mejor muchos de ustedes, es similar, vamos llegando a como a la raíz, Luis, muy bien. Este punto es el punto en la que estamos coincidiendo todas y todos nosotros, a través del, supongamos que este es el tiempo, ¿sale? Supongamos, y este, no sé, una variable X, no sé, lo que sea, ¿no? Pero, no sé, este de aquí es, voy a utilizar el chat aquí, este es Luis, este soy yo, ¿no? Gio. Y acá está Naomi, por decir nada más tres nombres, ¿no? Entonces aquí el comportamiento de Naomi hizo coincidir al comportamiento de Gio, hizo coincidir a Luis en este momento preciso. A lo mejor y para el siguiente sábado, a lo mejor y no sé, alguno deja de asistir o no sé, ¿no? A lo mejor ya no volvemos a coincidir, o a lo mejor y sí, tendríamos otro cruce en el futuro. A esto de aquí, chicas y chicos, recordemos que se llama sistemas de ecuaciones. ¿Recuerdan los sistemas de ecuaciones? Creo que lo escribí muy feo ahora. ¿Recuerdan los sistemas de ecuaciones, chicas y chicos? Excelente. Y muchas personas mencionaban, pero los sistemas de ecuaciones ya es más álgebra lineal. Sí y no. ¿Por qué? Porque al final tú puedes realizar, o sea, aquí puede haber un paréntesis y tener lo que es álgebra matricial y sin problemas empiezas a ver sistemas de ecuaciones. Álgebra matricial o inclusive tener un álgebra vectorial son subderivados del álgebra. Entonces, simplemente álgebra, hasta donde me enseñaron hace muchos años, se termina en sistemas de ecuaciones porque se empieza a desarrollar mucho más. Vamos bien hasta aquí. Gracias, Luis. Paulo, Rogelio, les agradezco muchísimo. Naomi, muchas gracias. Yaskeli, muchas gracias. Muy bien. Ahora, sigamos rayoneando. Ahora, esto, cuando se estudia aritmética, en ocasiones a la par se empieza a estudiar otras cosas, ¿no? Aquí no voy a, bueno, sí, tal vez sí. Empezamos a ver, por ejemplo, geometría plana, ¿no? Y trigonometría. Ahora, geometría y trigonometría, ¿qué empezamos a ver? Bueno, empezamos con el álgebra plana y empezamos a ver lo que vendría siendo figuras regulares, ¿no? Y pues todo lo que conlleva figuras regulares. Sí, a la uni, algunos en la prepa, ¿no? Etcétera. Quien lo haya visto en la secundaria, que me diga en cuál fue, para inscribir ahí a mis futuros hijos. Digo, ¿no? Pero bueno, entonces, figuras regulares, ¿no? Ahora, eh, esto hablando de geometría plana. Ahora, en trigonometría, empezamos a estudiar lo que son los ángulos. Y todo lo que conlleva los ángulos, razones trigonométricas, eh, las razones trigonométricas recíprocas, los inversos, que vendría siendo los arcos, ¿no? Una cosa es el recíproco y otra cosa son los arcos, los hiperbólicos, etcétera, ¿no? Pero para poder entender estas razones tiene que haber una abertura y muchas veces esa abertura se genera a través de la intersección de dos rectas. Entonces tenés que entender lo que es una recta. Entonces vemos lo que son tipos de rectas.
Tenemos rectas paralelas, rectas perpendiculares, rectas secantes, rectas tangentes, y las que me hagan falta, ¿va? Yo no lo tengo tan fresco tampoco, pero es algo así, ¿no? Ahora, luego llegamos a lo que para mí vendría siendo el Steve Jobs de la antigüedad, eh, porque esta persona fue un genio que pudo juntar disciplinas distintas para poder desarrollar todo en conjunto a través de una sola herramienta. ¿Cómo llamamos a la intersección de estas? ¿Qué sigue cuando estudias geometría plana y trigonometría? ¿Qué sigue? Eso es, Cris, exacto, geometría analítica. Ahora lo menciono así de que es el Steve Jobs porque para mí René Descartes, que es el padre de la geometría analítica, es, fue un genio, o sea, literalmente utilizó lo que ya teníamos como la aritmética de los números reales, que pues ahí en algún momento te llevas a lo que es la recta real, y lo bidimensionó. ¿Qué significa? Que lo hizo bajo dos dimensiones, y a eso lo empezamos a llamar recta numérica. No es cierto, recta numérica. Plano cartesiano, perdón. ¿Sale? Luego, esto es importante del plano cartesiano porque el plano cartesiano se empieza a desarrollar, etcétera, coordenadas y lo que sea, pero llegamos a algo que se llama en algún momento funciones. Y todas las fórmulas que viste en figuras regulares como la ecuación del círculo, pues lo empiezas a poner en funciones o en las ecuaciones de primer grado, segundo grado, tercer grado en álgebra, empiezas a tener funciones también, ¿no? Función lineal, función cuadrática, función cúbica. Entonces, la función es lo más importante de este curso, literalmente. Este es lo más importante. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que al final las funciones, eh, siempre vamos a tener la palabra funciones en cada clase. Siempre, 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 siempre. Ahora, eh, estas funciones, digo, quienes tengan el conocimiento de qué es a nivel riguroso, pues simplemente es una regla de correspondencia entre dos conjuntos, ¿no? Pero a mí me gusta verlo de esta forma y para no tener conceptos tan abstractos en la cual son muy útiles, son rigurosos, son formales, son importantes. Pero no todas las personas lo pueden entender de forma tan directa conforme a otros. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener aquí una función y esta función me está hablando de un comportamiento. Entonces, una función me ayuda a describir un comportamiento. Digo, aquí es a nivel geométrico, pero si yo tengo, por ejemplo, f de x igual a x cuadrada más 1, o yo tengo, por ejemplo, eh, def, eh, def suma, en la cual, no sé, entra una x, entonces voy a tener un return, y voy a tener x más 1, ¿no? Al final, una función me va a describir un comportamiento, indistinto si lo ves a nivel matemático, indistinto si lo ves a nivel programación, siempre va a haber una descripción de comportamiento adentro, ¿sale? El teorema de Euclides. Sí,
hay un montonal de cosas que aquí se pueden sacar y es muy bonito, muy, muy, muy bonito. Ahora, me falta una cosa más en geometría analítica, pero tampoco quiero ya hacerlo más grande porque siempre esta parte de que son estas cuatro materias es lo más largo, ¿sale? ¿Por qué? Porque es el inicio. De hecho, pues ustedes lo ven de esa forma, ¿no? De cuando aprendes algo nuevo, siempre la curva de aprendizaje es cuando al menos la forma en la que nos cuesta mayor trabajo es cuando iniciamos, ¿no? Entonces es el que conlleva más tiempo. Entonces aquí es lo mismo. Aquí empezamos con esto y es lo más tardado. Sin embargo, nosotros ya podemos continuar de una forma más directa. Ahora, aquí geometría analítica, me gusta mencionar que esto estudia los comportamientos continuos. ¿Por qué? Porque cuando estudias funciones empiezas a tener lo que es el dominio de la función, el contradominio, el rango, la imagen, etcétera, ¿no? Entonces empiezas a analizar el comportamiento continuo. Hay muchas formas de analizar los comportamientos continuos en la cual esto se desarrolla en cálculo también, pero bajo mi perspectiva, geometría analítica es donde empiezas a estudiarlos. Ahora, quienes conozcan de matemáticas, aquí me gustaría preguntarles, ¿qué es lo contrario de un escenario continuo? ¿Cuál sería el antónimo? O sea, decirles algo que no tiene fin. ¿Qué sería el antónimo de algo que no tiene fin? Finito. Muy bien, Daniel, finito, exactamente. Sería discreto, ¿no? Siendo más técnicos. Y lo menciono de esa forma porque tenemos el propio tópico que se llama estructuras discretas, que lo conocemos como matemáticas discretas, matemáticas para la computación. Entonces, aquí, estructuras discretas no está tan pegado, tan alejado de geometría analítica. Simplemente nos estamos yendo bajo otro camino. Entonces, aquí, ¿qué se estudia en estructuras discretas o matemáticas discretas? Bueno, estudiamos, lo voy a poner aquí, hay muchas cosas que, ahí nada más estoy poniendo 3 cosas de cada uno, pero sabemos que hay un montonal de cosas. Pero aquí vemos lo que son las matrices, otra vez, por los sistemas de ecuaciones de álgebra, empezamos a ver lo que son los grafos y lo que son eh, los árboles. Entonces, aquí el tercer punto que no puse, pero bueno, lo voy a poner. Creo que al final sí va a ser necesario. Esto lo voy a poner acá. Aquí vamos a tener gráficas. Y es que al final, hablar de grafos también es hablar de gráficas. Pero aquí las gráficas son continuas. ¿Qué significa? Que tengo mi plano cartesiano y estudio una parábola. Y una parábola, si no hay ninguna delimitación en el dominio de la función ni en el rango, esto es continuo, o sea, esto no tiene fin. O sea, decir que es continuo significa que no tiene fin. Y hablar de que no tiene fin es tener dos conceptos en mente que ahorita los voy a mencionar. Y aquí los grafos no, los grafos son acontecimientos limitados, por ahí lo pusieron, ¿no, Christopher? Que tengo un camino que se va a otro camino, este camino se autollama a sí mismo, aquí tengo aquí otro nodo y este nodo llega acá
y este nodo regresa acá por alguna razón del destino, y luego este va acá, ¿no? Supongamos. Tengo caminos a través de grafos, ¿no? Estos grafos, depende de la trayectoria, generan árboles. Ya cuando hablamos del i-orden y todo eso, ya es porque estamos hablando de algoritmos, ¿no? No es simple, y ocupamos la herramienta discreta de estructuras discretas, ¿no? Del árbol. Entonces, pero al final todo esto se resume en matrices. Entonces aquí hay algo que me gusta llamarlo transformación discreta. Una matriz puede ser un grafo puede ser un árbol y un árbol puede ser una matriz. Claro, bajo ciertas condiciones. Ahora, ¿por qué lo menciono de esta forma? ¿Quién de aquí conoce, bueno, todos lo conocemos, quién de aquí le llega más bien, quién de aquí le llega reportes al mes de Google Maps? Esta fue tu ruta de tu mes pasado. ¿A quién le llega esos reportes? A Ángel, muy bien. Oscar, Paulo, Naomi, Daniel, Giovanni. Y es que veamos de esta forma. Esto de aquí es la versión mapa. Cuando tú vas de un camino a otro camino es un grafo. Y cada vez que el grafo, la trayectoria del grafo tiene que tomar una decisión porque muchas veces los caminos no son directos. Híjoles, aquí el Waze me dice que aquí hay mucho tráfico. Me voy por otra ruta, joven, y ya tú le dices, Simón, ¿no? Entonces se toman decisiones. Y al final se genera un resultado final que es una tabla. Y de hecho ese es el reporte que nos mandan cada mes, una tabla de, de todo esto, ¿no? Entonces, eh, digo, para quienes no lo conozcan, lo vamos a mencionar en su clase en su momento, pero una matriz es la forma nativa de una tabla, ¿sale? Por eso menciono que el reporte es una tabla y señalo la matriz, ¿no? Porque pues, la matriz es una tabla. ¿Se entendió? ¿Vamos bien hasta aquí? Perfecto. Ahorita inclusive pues les estoy hablando esto de programación dinámica, ¿no? Que es lo que conlleva, eh, ¿cómo se llama? A esto de lo que les hablo de los caminos y todo eso. Pero el origen son las estructuras discretas, o sea, voy a borrar. Ahora, si yo voy en un grafo de un punto A a un punto B, puedo contar eh, eh, cuántos kilómetros fue el recorrido. Sí podemos, ¿no? Digo, no es tan exacto, pero podemos. Entonces, por eso estos escenarios son discretos, porque se pueden contar. O sea que esto que no tiene fin no se puede contar. Pero estos que son estructuras discretas es porque estudia los escenarios discretos. Y hablar de discretos es que sí tiene fin. Y al sí tener fin, se puede contar. Y esto conlleva, serían los pesos, ¿no? Serían los pesos. ¿Cómo los pesos, Daniel? Perdón, si me puedes apoyar especificando un poco más.
Bueno, a lo que lo escribes, pues ya prosigo, ¿va? Los pesos de los grafos, jaja, recorrido de un nodo de grafo de otro. Ah, sí, 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 sí. Exacto. Exactamente, Daniel. Es cuando cuentas los recorridos del grafo. Exactamente. Que es el peso. Tienes mucha razón, Daniel. Ahora, todo esto, si tiene fin, se puede contar, es discreto, bla, bla, bla. Significa que son eventos finitos. ¿Va? Entonces aquí, la estructura discreta estudia los eventos finitos, ¿vale? Pregunta, ¿y al que no tiene fin, cómo se le denominará? Para ustedes, ¿qué sería lo contrario de finito? Continuo, sí, pero de la palabra misma, de finito, infinito, ok, muy bien, infinito. Aprovecho el comentario, la participación de Jaskeli, porque a través del límite empezamos a descubrir otros eventos que son igual de continuos que el infinito, pero con proceso inverso. Y se le llama infinitesimal. ¿Quién conoce los infinitesimales? Coloquen unos quienes sí y ceros quienes no. Christopher conoce, perfecto, Chris. Paulo no conoce, ok, no te preocupes. Ok, muy bien. Empezamos a ver ceros. Ok. Ahora, esto de infinito, infinitesimal y finito son las tres palabras clave que nos van a ayudar a desarrollar todo lo demás que sigue. Voy a borrar. ¿Puedo borrar? Va, gracias. Ay, mi cabello me. Borrar, 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 borrar. Borrar, 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 borrar. Disculpen, chicas y chicos, si me paso por unos 20, 30 minutos, ¿no les molesta? Va, muchas gracias. Digo, para terminar de explicar bien, ¿no? Digo, podría resumir, pero excelente, qué bueno que le está gustando. Ahora, hago mención del infinito, infinitesimal y finito, porque ¿quién no conoce este libro? Aquí vamos a poner, ¿quién? Aquí lo voy a dejar como participación abierta. ¿Quién no conoce este libro? Si lo conoce, pongan uno. Si no lo conocen, pongan cero, por favor. Que muchas personas no lo conocen. Ok. Bueno, aquí este libro, muchas lo romantizan como no es el libro de cálculo, no es un libro de cálculo, sino que es el libro de cálculo. En lo personal, digo, yo hace muchos años tenía un hobby, muy bien, Chris, muy bien, en la cual pues siempre me ha gustado leer los libros de matemáticas como si fuera literatura. O sea, yo no he leído novelas, yo no he leído, o sea, si por ahí preguntan, ¿has leído el Don Quijote o esas cosas? No, o sea, libremente, ¿no? Honestamente, no, no lo he leído. Pero me gustaba leer los libros de matemáticas, me gustaban mucho. Entonces, este libro está padre porque te empieza a introducir algo que es el análisis matemático, que simplemente es el porqué de las cosas dentro del cálculo, ¿no? Entonces, antes de darle publicidad a este libro, me gustaría preguntarles, ¿qué dice abajo de cálculos? Cálculo infinitesimal. Muy bien, Paulo.
Entonces, lo que nosotros conocemos como cálculo diferencial, cálculo integral, que si lo juntas se llama cálculo de una variable o simplemente cálculo, el verdadero nombre del cálculo es cálculo infinitesimal, ¿vale? Ese es el verdadero nombre. Por eso era muy importante introducir las palabras infinito, infinitesimal y finito. Ah, excelente, Luis, muchas gracias por comentarlo. El hombre que sabía contar, me lo llevo para buscarlo. Muchas gracias, el hombre que sabía contar. Excelente, muchas gracias. Ahora, este libro lo utilizan en las mejores universidades del mundo, también lo utilizan mucho en matemáticas puras, y por ahí sé que algunos de ciencias, no todos, algunos de ciencias, y muy pocos de ingeniería. ¿Por qué? Porque esto es muy abstracto. Está padre, pero muy abstracto. Yo en lo personal, digo, me gustan las matemáticas, entiendo las demostraciones, eh, así es por naturaleza cuando creas las matemáticas, pero yo no, a mí no me gusta saberlo todo, ¿me entienden? O sea, este de cálculos, digamos que te lo enseñan todo, por así decirlo, del cálculo de una variable, pero muchas cosas se lo deja al lector para que lo desarrolle por sí mismo. Si eso está bien para un estudiante, para tenerlo como, como un reto, para alguien que solo está leyendo, no es, para mí no me gusta, para mí, ¿sale? Entonces, hay otro libro que ese sí me gusta. O sea, el cálculo infinitesimal me gusta, pero no me encanta, ¿sale? Entonces, a mí el que sí me gusta y sí me encanta, ups, abrir imagen, convertir, esto está bien chiquito, a ver, bueno, como sea. Este libro está dentro de la biblioteca que les voy a compartir. Este libro es del apóstol, ¿sale? Muy complementario al Calculus Infinitesimal, ¿sale? Este libro me gusta mucho. ¿Conocen este libro? Le pongan unos quien lo conoce y cero quien no lo conoce. No lo conoce Oscar, ¿ok? No se preocupen. Este libro a mí me encanta, este sí me gusta porque, eh, o sea, es un libro formal, ¿sale? Este de cálculos es un libro formal, pero no tan abstracto como el que les acabo de enseñar. Este también lo ocupan en las mejores universidades del mundo. Ahora, este libro me gusta porque, número uno, aquí sí entran más a detalle. Malbatahan. Ok, muchas gracias Luis. Me voy a copiar el título y el autor y me lo pongo acá. Listo. Muchas gracias Luis. Ahora, este libro sí me gusta porque eh, a todos nosotros nos enseñan primero la derivada y luego la integral, pero ustedes sabían que verdaderamente primero se creó la integral y para solucionar algo que no podía solucionar de la integral se creó la derivada. Y la derivada, claramente, o sea, o sea, la integral, la derivada, tienen sus propios problemas del pasado, pero cabe la casualidad que con el desarrollo del cálculo, que empezó con el cálculo integral, luego llegó un punto en donde no podías resolverlo, creas el diferencial, luego terminas el diferencial, continúas con el integral, eh, resolvieron varias cosas, ¿no? De forma principal, el problema de la cuadratura, un problema histórico. Luego, hablando eh, de la derivada, resolvieron el problema de las tangentes. Lo que sucede es que nosotros podemos hablar de rectas tangentes y qué chido, ¿no? O sea, derivada y vámonos. Pero antes no era tan sencillo. Y si tú tenías, o sea, si tú tenías un sistema de ecuaciones lineales, qué bien.
lo resuelves con un sistema de ecuaciones normalito de matrices y listo. Pero ¿qué pasa cuando interviene sistemas de ecuaciones no lineales? Por ejemplo, no sé, una recta con el círculo, ¿no? O sea, tienes el círculo y una recta tangente al círculo. ¿Qué sucede ahí? Bueno, lo pondré acá para que no solamente me escuchen, sino que lo vean. O sea, ¿qué pasa si yo tengo un círculo y yo tengo una recta que toca en un punto el círculo? Pues el sistema de ecuaciones empieza a complejarse más y no es tan sencillo solucionarlo. El quien estuvo a punto de solucionarlo en la, digamos que en los tiempos de álgebra lineal, es este Pierre Fermat, el que, el que estuvo a punto de solucionarlo, a punto. Y es que, eh, digamos así, ¿no? Como vamos a agregar cosas, ¿no? De cultura pop. Vamos a verlo como un Goku Vegeta, vamos a verlo como un Naruto Sasuke, como, eh, no sé, qué otra cosa decir. Um, un protagonista y un antagonista, ¿no? Vamos a verlo de esa manera. O sea, dos personas que como que compiten entre sí, pero avanzan al mismo tiempo, ¿me entienden? No sé si me doy a entender con la referencia, con la asociación. Más o menos, o sea, aquí lo que sucede es que si bien este René Descartes pues inventó la geometría analítica y eso, quien lo desarrolló así muy padre fue Pierre Fermat. Entonces, de hecho, René Descartes le tenía mucho respeto a Pierre Fermat. Sí dijo que Pierre Fermat es una de las personas más listas que ha conocido en su vida. Intel y ándale, Christopher, Intel y AMD, exacto. El yin y el yang, ¿no? Vamos a verlo de esa manera. Entonces, a Pierre Fermat lo que le hizo falta es que existiera la matemática moderna para el concepto de límite. En ese entonces no existía el concepto de límite. Si hubiera existido el concepto de límite, el creador del cálculo hubiera sido Pierre Fermat. O sea, así de cañón estaba Fermat. Si existiera el concepto de límite, Pierre Fermat hubiera creado el cálculo. Pero no, simplemente se quedó ahí. Y pues ya en el futuro, claramente, ¿no? Dice por ahí Isaac Newton. Eh, si he podido llegar tan lejos es porque he visualizado a hombros de gigantes, ¿no? Algo así dice. Y es que pues todos seguían del trabajo de los antepasados, ¿no? Que simplemente, pues así es como es todo, ¿no? Por ejemplo, en la segunda mitad de la década de 2010, pues es cuando generan los Transformers en Google. Y y pues lo dejan libre al público, y años después OpenAI inicia el mercado de los LLMs con ChatGPT en el finales de 2022. Y ahorita ya tenemos Gemini, ChatGPT, Cloud, etcétera, ¿no? Pero tuvo que haber algo antes. Entonces, pues ya años después toman el trabajo de Pierre Fermat, igual de otros matemáticos, lo conjuntan y ya Isaac Newton crea el cálculo, ¿no? Y al mismo tiempo Leibniz crea el cálculo. Lo crea 3 años después, pero por aparte, o sea, por eso se les dice que estas dos personas son el padre de cálculo. Entonces, digo, aquí ya hablé mucho de eso, entonces, claramente, lo que sigue aquí es cálculo. Muy bien, ya empezamos a entender los conceptos del infinito, del infinitesimal y del finito, ¿sale? Bueno, no, ni siquiera lo hemos hablado, pero sabemos que existe, ¿no? Ahora, mediante esos términos, ahora nos toca optimizar cosas. Ya entiendo que existen comportamientos gracias al álgebra lineal y sé que puedo generar análisis de estos conforme a funciones, perfecto. Ahora, puedo optimizar procesos conforme a ello. Entonces, hablar de 3 cosas del cálculo importante es, aquí mencionaba Jaskeli, el límite. Sin el límite no existe ni la derivada ni la integral. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo?
Muy bien. Ahora de aquí, eh, aquí llegaríamos al cálculo, no es cierto. Aquí en álgebra, como tenemos el álgebra matricial y demás, se empieza a desarrollar un álgebra vectorial, pero con las propiedades de la geometría analítica, entonces generas el álgebra lineal. Entonces, hablar de álgebra lineal es hablar de, ¿qué les había dicho? Uh, Ay, ¿qué les había dicho hace rato? No me acuerdo. Um, que es hablar de la dimensión en la que están los vectores. Espacios vectoriales. Espacio vectorial, sí, espacio vectorial. Empezamos a hablar de espacio vectorial. Hablar de espacios vectoriales significa que ya definiste lo que es un vector, lo que es un escalar, posiblemente también lo que es una matriz, y cómo estos, a través de su propia geometría heredada de la geometría analítica, genera su propia geometría vectorial. Entonces, todas las cosas que estudiaste en funciones, que estudiaste en geometría plana, trigonometría, se heredan en álgebra lineal. Entonces, después de álgebra lineal, de los espacios vectoriales, empezamos a tener algo que es el boom del álgebra lineal. Y es lo que nos ayuda inclusive a los algoritmos de deep learning a que funcionen, que es cuando redes neuronales artificiales, deep learning, ¿no? Que es lo que hace que cuando este vector llegas a este vector, bueno, este nodo llega a este nodo, generas una multiplicación de matrices, ¿no? Generas algo que se llama, es para definir las bases canónicas, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Pero bueno, el punto es que cuando van interactuando entre sí hay multiplicación de matrices. Y todavía, cuando quieres detectar una imagen, pues ahí empiezas a ver cómo las matrices se multiplican entre sí para generar lo que es transformación lineal. Les comentaba hace rato que las transformaciones lineales es un gran boom, porque una transformación lineal, yo les contaba hace rato que puedes resolver derivadas integrales con multiplicación de matrices, y esa es una transformación lineal. Puedes resolver operaciones de funciones con operación lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que las funciones y las derivadas integrales son solo 3 escenarios específicos de todo un mundo de transformaciones lineales. ¡Qué locura! Y luego aquí, cuando empiezas a especializar la transformación lineal, llegas a algo que se llama valores y vectores propios, que simplemente se le llama composición, ¿no? Y eso es lo que hace que a través de redes neuronales, bueno, puedas realizar ejercicios como lo de la Mona Lisa. Mona Lisa. Deep Learning. Aquí está. Entonces puedes reconocer las imágenes con la Mona Lisa, puedes alterar su dimensionalidad, o sea, eso es transformaciones lineales, pero a través de valores y vectores propios, que es la composición. Por eso yo les decía que muchas veces nos enseñan álgebra lineal, pero verdaderamente no es álgebra lineal, es álgebra vectorial o álgebra matricial.
¿Se entendió? ¿Se dan cuenta que las cosas ya no se vuelven tan simples y que las cosas van necesitando de lo anterior para construirse? ¿Se puede percibir eso? Pues yo les decía que este ejercicio, esta clase es teórica, pero es teórica constructiva porque la estamos construyendo a través de los conceptos del pasado. ¿Por qué? Porque el propósito de esta clase es que ustedes asocien todo lo que les enseñaron cuando ustedes eran niños, cuando eran niñas, según sea el caso, ¿no? Y sepan de que, esto no me lo enseñaron a lo tonto, ¿no? O en vano, ¿no? Todo tiene un porqué y ayuda a construir el siguiente paso. Nada más que no nos enseñan que realmente esto es constructivo. Y lo toman como si estuvieras agarrando directamente un libro y leyeras el libro, ¿no? O sea, no mastican las cosas. Entonces, por eso esta clase es importante. Muy bien, vamos a continuar. Nos quedan 10 minutos. Aprovechémoslo al máximo. ¿No sienten sus cabezas así, boom, 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 como si estuvieran haciendo gimnasia mental? A mí por eso también me gustan las mates, porque es como ejercicio mental, o sea, como hacer que tus neuronas trabajen. O sea, está chido. Ahora, vamos a regresar tantitito. No es cierto. Bueno, o sea, ahorita regreso acá. Ahora, álgebra lineal y cálculo empiezan a desarrollarse. ¿Pero qué creen? Estos dos se juntan. O sea, si de por sí esto ya era difícil, ahora esto se junta y generamos lo que es cálculo avanzado, también conocido como cálculo vectorial, análisis vectorial. Bueno, mentira, no, solamente cálculo vectorial. Análisis vectorial ya es hablar en específico de los últimos temas de cálculo vectorial, que es hablar sobre la divergencia, la rotacional, a través de los términos de gradiente. Ahora, aquí hay cálculo avanzado. Aquí empezamos a ver derivadas dimensionales. ¿Por qué? Porque aquí en álgebra lineal sabemos que empezamos a hablar de dimensiones. En álgebra lineal empezamos a hablar de dimensiones por los espacios vectoriales. Dimensión 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Entonces, si de por sí la derivada era compleja, ahora tenemos derivadas dimensionales, ¿no? Que también pueden ser derivadas direccionales. Tenemos integrales direccionales, que simplemente son, por ejemplo, la integral de curva, la integral de línea, la integral de superficie, la integral de volumen, que es cuando tienes una integral, doble integral, triple integral, ¿no? Y aquí a donde nos interesa llegar es donde llegamos al análisis vectorial, por la manipulación de las derivadas parciales. ¿Por qué? Porque al llegar al análisis vectorial te involucras con el término de gradiente. Y el gradiente es el que nos va a ayudar a generar el descenso de gradiente, que es un algoritmo de aprendizaje automático, ¿no? Ahora, si continuamos con estructuras discretas. Las estructuras discretas llegamos a lo que son los algoritmos. Ustedes dirán, no, pero estructuras discretas ya incluye algoritmos. O sea, sí, pero aquí me gusta separar algoritmos porque aquí empezamos a ver dos tipos de algoritmos. Hablando coloquialmente, ¿no? Empezamos a tener algoritmos computacionales y empezamos a tener algoritmos matemáticos. Vamos a llamarles mejor algoritmos numéricos, ¿no? Es mejor, numéricos. Ahora, si el algoritmo es computacional, generas estructuras de datos.
Si tus algoritmos son numéricos o matemáticos, llegas a los métodos numéricos. ¿Y qué hacen los métodos numéricos? Sencillo. Sencillo entre comillas. O sea, la implementación de los métodos numéricos sí es muy sencillo. De hecho, sí es muy sencillo. Pero entender el porqué de los métodos numéricos, el trasfondo, ese es lo que ya no es tan sencillo. Todo lo que aprendiste en álgebra lineal, todo lo que aprendiste en cálculo avanzado se plasma aquí, en métodos numéricos. ¿Por qué? Porque hablar de álgebra lineal, cálculo avanzado, inclusive aplicado a la física, está padre, está bonito, ¿no? Pero, siempre hay un pero necesitamos optimizar los cálculos, ¿sale? Y para poder optimizarlos tenemos la computadora. Porque, pues, como son cálculos súper directos, pues puede operar más rápido que nosotros, ¿no? Pero hay un problema con la computadora. La computadora, su memoria es limitada. La RAM es limitada. Sus componentes físicos son limitados. ¿Qué significa? Que toda la matemática, que todo el hardware que está en la computadora, pues está efectuado mediante comportamientos discretos, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú echas a andar el límite de algo en la computadora, es como poner un while infinito, nunca vas a acabar. Nunca, 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 nunca. Primero se te va a desbordar la memoria RAM antes de que el límite termine. No, eso no significa que no puedas programar derivadas integrales. Sí puedes, pero ya las tienes que programar directo, o sea, un algoritmo que se les parezca. Métodos numéricos. Entonces aquí, al métodos numéricos, lo que nos interesa son algo que se le llama ajuste de curvas. Ajuste de curvas existen dos: interpolación, ese está bonito, y regresión. Y hablar de regresión, damas y caballeros, es estar hablando de machine learning. Entonces, lo que sigue de cálculo avanzado y métodos numéricos son probabilidad y estadística. ¿Por qué? Porque como les explicaba al inicio, la estadística, cuando llegas a la estadística inferencial, tomas conceptos de los métodos numéricos, pero para modelar sucesos estadísticos. Y estadística inferencial son los fundamentos de Machine Learning, sino que es Machine Learning. Sí se vio cómo está todo agarrado de la mano, y Machine Learning trabaja con datos. ¿Y dónde están los datos? Estructura de datos. ¿Qué pasa si desarrollas las estructuras de datos? Pues generas bases de datos. Análisis de datos está dentro de la estadística descriptiva e inferencial también. O sea, ya vieron por qué. Hace rato yo les decía que se involucra el tema de datos, pero es que los datos al final se tienen que ver. Es consecuencia de. No es de que, se me ocurre que no, es la naturaleza de lo que estamos haciendo. Al final las estructuras de datos nos va a hacer llegar a las bases de datos, porque hablar de SQL, hablar de Postgres, hablar de MySQL, etcétera, es hablar de tablas. Y ya sabemos que tablas son la forma evolucionada de las matrices, que son la forma nativa. Y con esto, damas y caballeros, llegamos a este diagrama. Aritmética, geometría y trigonometría, álgebra, geometría analítica, matemáticas discretas, algoritmos, álgebra lineal, cálculo. Aquí cálculo lo único, cálculo avanzado aquí. Aquí probabilidad y estadística, métodos numéricos, estructuras de datos, bases de datos, investigación de operaciones, data y ML. Bueno, aquí iba IA, aquí me equivoqué, pero X. Y bueno, aquí nada más le agregué programación, ¿no? Porque de hecho primero es como cuando nos enseñan a hablar.
Nosotros somos infantes y primero nos enseñan a pronunciar las palabras. Y una vez que entendemos ciertas palabras y sabemos cómo se pronuncian, luego nos enseñan de qué están constituidos, que es cuando empiezas a estudiar español, la gramática y todo eso. Aquí es lo mismo. Aprendes a programar, ¿no? O sea, que es un for, un while, lo que sea. Pero necesitas aritmética, ¿no? De hecho, Bill Gates lo mencionaba. Para saber programación a nivel matemáticas, digo, bajo cosas muy básicas, por supuesto, requieres sumar, restar, ¿no? Las tablas de multiplicar, ¿no? Y tienes la programación, ¿no? Claramente, para poder entender la programación, te vas a matemáticas discretas. Aquí es lo que yo les decía. Sabemos hablar y todo eso, pero para poder darle formalidad a lo que hablamos, estudiamos español, gramática, todo eso. Entonces, este vendría siendo como que la gramática de la programación, las matemáticas discretas. O sea, ¿por qué funciona todo esto? Y luego lo vas desarrollando con algoritmos. Los algoritmos los vas programando, generas estructuras de datos o métodos numéricos y bla, 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 bla. Listo, me pasé por un minuto. ¿Cómo sintieron la clase, chicas y chicos? Qué bueno que les está gustando. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Logré enlazar recuerdos, porque son recuerdos, de su aprendizaje en el pasado con las necesidades de las tendencias actuales de la IA y los datos, siendo más breves. Les pude enseñar la epistemología de todo esto. O sea, sí pude enseñarlo bien. Muchas gracias. O sea, de que todo empezó de que Pepito trae 3 manzanas y le da una a su maestra hasta hablar de algoritmos de machine learning y todo eso. ¿Sí se pudo percibir? Sí, muchas gracias. Muy bien. Pues bueno, voy a dejar de grabar, pero todavía quiero mostrarles algo adicional, ¿sale? ¿Qué es lo de la biblioteca y todo eso, ¿sale? Así que, bueno, a nivel grabación, porque esto se va a subir, no se vaya, pero a nivel grabación, les agradezco mucho que hayan estado hasta este momento. Espero que quienes nos estén viendo a través del video hayan disfrutado de la sesión. Aquí las personas presentes disfrutaron de la sesión, les agradezco muchísimo. Y pues nada, lo estaremos viendo el siguiente sábado. Muchas gracias, dejo de compartir y termino la grabación.